Apóstoles de la Palabra presenta Los cambios en la Iglesia, por el Padre Flaviano Amatuli Valente. En esta ocasión con el tema Documento de Aparecida, Proyecto Operativo. Vamos a ver ahora el extracto del documento de Aparecida, este folleto. Primera parte, página 5. Análisis de la realidad eclesial. Hace un siglo, en Francia, la juventud católica obrera descubrió un método de trabajo: ver, juzgar, actuar. Ver la realidad como está, juzgarla a la luz de la palabra de Dios y después actuar. También hay otro método de trabajo: dónde estamos, a dónde vamos, por cuáles caminos pensamos llegar. Así que más o menos se parecen estos métodos. Ahora bien, la Conferencia de los Obispos de América Latina ha decidido tomar como base el método de ver, juzgar, actuar. Esto en teoría, en la práctica no se hace. Aquí está una debilidad de la Iglesia Católica, una debilidad. En los documentos de la Iglesia hay mucha doctrina, exhortación, pero no se examina la realidad de la Iglesia, cómo está. Ahora, en Aparecida, mayo de 2007, se reunieron los representantes de los obispos del continente americano, especialmente América Latina, y allá trataron de ver la situación para dar orientaciones. ¿Dónde está la grande falla de este documento? En el análisis de la realidad. El método es, el mismo documento lo dice, ver, juzgar, actuar. Pero cuando se trata de ver, ¿qué hacen los obispos? No miran la realidad de la Iglesia, sino la sociedad. Y nos hablan de neoliberalismo, nos hablan de globalización, de pobreza, corrupción en la sociedad, los grandes problemas que tiene la sociedad. Aquí está un error. Cuando en Francia descubrieron este método, eran obreros, jóvenes obreros. Claro que para ellos era importante ver la situación del mundo obrero para poder luchar y cambiar esta situación. Pero aquí estamos hablando de la Iglesia. La Iglesia tiene que ver su situación interna, cómo está la Iglesia, para poder juzgar y actuar, ponerla en grado de actuar. Mientras no, cuando se trata de ver la realidad, pronto, la realidad de la sociedad, no de la Iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. Allá se reúnen los obispos, aquí se reúnen los jefes de Estado y allá se reúnen los médicos. 3 encuentros.
¿De qué hablan los médicos? ¿De qué tienen que hablar los médicos? Del problema de la salud, evidentemente. Son médicos, tienen que ver cuáles son los problemas de la salud en el continente americano para ver qué hacer. Los jefes de Estado se hace un encuentro, se encuentran entre todos. ¿Qué es lo que ellos tienen que estudiar? Tienen que ver la situación de la sociedad política, económica, la pobreza, la falta de cultura, de preparación, la escuela. Bueno, estos son los problemas que tienen que tratar los jefes de Estado. Y cuando se reúnen, de hecho, esto hacen. Y el obispo, que nosotros, ¿qué pensaríamos? Se reúnen los obispos, van a ver cuál es la realidad de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuáles son los grandes problemas de la iglesia? Pero esto no se hace. Los obispos se reúnen y pronto, hay que ver la situación. ¿Cómo estamos? Número uno, ver. ¿Y qué cosa están viendo? La sociedad, neoliberalismo, injusticia, pobreza. Y entonces, hablar a los gobiernos para que ustedes cambien, para que haya justicia. Y no se fijen, dentro de la iglesia hay mucha pobreza espiritual, hay mucho abandono, masas católicas abandonadas, masas católicas sin palabra de Dios, sin atención pastoral, ovejas sin pastor, gente abandonada, pueblos a donde llegan los sacerdotes una vez cada 3, 4 meses, un año, un mes, rapidito la misa y fuera. ¡Cuánta pobreza espiritual! ¿Acaso no se dan cuenta de que tantos católicos están abandonando la iglesia? Y cuando en una sociedad, en un partido político, en algún lugar mucha gente se escapa, ¿qué quiere decir? Anda mal aquel partido. Si muchos abandonan el partido, quiere decir que anda mal. Si muchos abandonan un pueblo y escapan a otro lado, anda mal. Si muchos abandonan el campo para ir a la ciudad, el campo anda mal. Y si muchos abandonan la iglesia católica, ¿qué quiere decir? Que anda mal, que no funciona. Esto tienen que ver los obispos. Y no se fijan en esto. No se habla de esto. Unas cuantas palabras, nada más. Ahora bien, en este libro, página 6, verán ustedes cómo, claro, la jerarquía no es que no se daba cuenta, claro que se daba cuenta. Hace 20 años, Juan Pablo II, hablando a los obispos de Perú, dijo: las sectas son el problema número 1 en América Latina. Pasaron 20 años. ¿Qué se hizo? Nada. Las conferencias episcopales no han hecho nada. Fíjese, el mismo documento del Papa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, donde se habla del problema religioso, no habla de las sectas. Él sabía que era el problema número 1 de América Latina, pero no lo trata. Los encuentros de los obispos no tratan esto. En América Latina se reunieron en Aparecida y no tratan este tema, importantísimo para el pueblo latinoamericano. En los seminarios no se enseña defensa de la fe. En todas las escuelas de catequesis, para religiosas, para laicos comprometidos, no hay esta materia que se llama defensa de la fe apologética. Como si no existieran las sectas. ¿Cómo? Tanta gente se está saliendo. ¿Cuánta gente está sufriendo por no conocer su fe?
por ver un miembro de la familia, el esposo, la esposa, el hijo que se cambiaron de religión sin saber hacer nada. Un grande problema en la iglesia, pero no existe. Oficialmente este problema no existe. Entonces yo tomé, van a ver ustedes los que tengan este libro, extracto de Aparecida. A ver, los encargados pueden distribuir este folleto. En este libro, extracto de Aparecida, yo presento la primera parte, la situación de la iglesia, pero tomado de tantos documentos. Una cosa de aquí de Juan Pablo II, otro de Puebla, otro de Santo Domingo, otro por aquí, por allá, para dar una idea de cómo está la situación de la iglesia. Pero algo realmente preocupante, la conferencia episcopal, los obispos de América Latina en sus encuentros y después en el encuentro de Aparecida, no hablan de esto. Muy bien, ¿cuáles son las estadísticas? Uno se imaginaría que la iglesia hiciera como hacen los gobiernos. Por ejemplo, en México, cada 10 años el gobierno hace un censo y aparece el censo con todos los datos precisos sobre la religión, sobre la vivienda, sobre todas las cosas. Hacen un censo de casa en casa y al final todo el pueblo mexicano puede leer el resultado. Uno se imaginaría lo mismo van a hacer los obispos. Se reúnen cada 10, 15 años, van a dar más o menos una idea de la situación en que se encuentra la iglesia. No, nada. No se dice una palabra. ¿Entendieron? O sea, aquí es preocupante. Es preocupante. Ahora, ¿cuál es la situación? Página 12, los que tengan el libro, página 12. Algunas estadísticas. Por ejemplo, Guatemala, 50% ya no son católicos. 50%. Hace 40, 50 años era todo católico, como aquí en México. Ahora ya 50% no son católicos. Y los que se consideran católicos, ¿cuántos son? Los que practican, que por lo menos el domingo van a misa. 5% más o menos. Los demás, nada. Brujería, todo, son todos católicos. Entonces, una grande desorganización, un grande abandono. En México, la diócesis de San Cristóbal, donde hubo la guerrilla, donde el obispo, con los pobres, los sacerdotes, donde prácticamente hubo una guerrilla de catequistas, eran catequistas los que estaban allá, todo en favor, un cambio social, aquí hay mucha pobreza. 50% ya no son católicos. Los que querían saber algo de Dios, algo de fe, tuvieron que salirse de la iglesia, irse a estos grupos no católicos, porque dentro de la iglesia lo único que se decía era política, 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 política. De Dios, nada. ¿Quiere de Dios? Vete fuera. Aquí no se habla de Dios. En Brasil, 36% abandonaron la iglesia ya. Se habla bonito, los pobres, la lucha, los pobres, y los pobres dejan la iglesia, porque también los pobres quieren saber algo de Dios. Se habla, se dice al gobierno, los gobiernos tienen que cambiar la responsabilidad a otros. Pero ¿cuál es la obligación de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la iglesia? Trabajo religioso, formar a discípulos de Cristo, como después habla el mismo documento. Y de esto, nada. Social, política, económica, hablar, echar la responsabilidad a los gobiernos, a los gobiernos, a los gobiernos. Y no tomarse ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad del gobierno, de otros. Después tenemos Nicaragua, 43% abandonaron la iglesia ya. También otros países, por ejemplo, Salvador, Centroamérica,
más o menos 35%. En México también toda la zona de Chiapas, por Tapachula, la parte de la costa, 40% no son católicos. Tabasco, digamos Campeche, ya más o menos 40% ya no son católicos. Situación gravísima. En estos últimos años, un porcentaje tan grande de católicos abandona la iglesia. Los obispos se reúnen y no dicen nada. Como en una familia, en que una hija se escapa, el otro hijo se va, el otro hijo, y los papás tranquilos, no dicen nada. No ven nada, no están observando nada. Veo que algunos de ustedes tienen están un poco preocupadas, híjole, dice. A ver, voy a hacer una pregunta primero para saber qué piensan ustedes. A ver, ¿quieren ustedes que les digo verdades o mentiras? Mire, si quieren mentiras, yo cobro 10 pesos por mentira. Me dan 100 pesos ahora, 10 mentiras de una vez. Ustedes son santos, todo bueno, la iglesia católica, lo máximo, todo bien, no hay nada que cambiar, todo está bien. Me gano en 2 minutos 100 pesos. Y puedo continuar a decir mentiras. ¿Entendido? Por eso, aunque esta realidad hace preocupar un poquito, es preocupante, de todos modos, nosotros entendemos a qué punto estamos, en qué situación nos encontramos. Entonces, algunos obispos al leer este libro se han puesto nerviosos. ¿Cómo yo estuve allá? ¿Cómo no me di cuenta? Sí, no se dieron cuenta. Se dejaron fácilmente los de la teología de la liberación, todos estos cabecillas que quieren la cosa social, política, que quieren aparecer en la televisión, tomaron y vámonos, y metieron dentro estas cosas. Así que parecen expertos, yo le decía el otro día a un obispo, ustedes parecen expertos en problemas sociales, políticos, pero en problemas religiosos parecen aprendices. No presentan la situación del pueblo católico. No dicen en concreto qué tenemos que hacer, cómo tenemos que ayudar a las masas católicas a encontrar a Cristo. Abandonan a las masas católicas en mano de los lobos rapaces. Y dicen, no son lobos, son hermanos nuestros. Pueden ir con ellos tranquilamente, no pasa nada. ¿Entendieron? En lugar de ayudar al católico, prepararlo a no dejarse engañar, se abandona todo, ni se habla, ni se trata el tema, no quiere saber nada. Así que es algo realmente preocupante. Yo estoy seguro que con esto, con este documento que ha llegado a todos los obispos, a muchos están preocupados realmente. No se habían fijado en este detalle. Ellos mismos no estaban informados. Los que prepararon el documento antes no se preocuparon de informar a los obispos. Hay gente encargada para hacer esto. Ahora que reciben este documento mío, empiezan a pensar, entonces, ¿qué hicieron estos amigos? Durmieron, estamos pagando. ¿Y entonces qué están haciendo? No informan correctamente. Claro que no informan correctamente. ¿Y por qué entonces no se presenta la realidad como es? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Uno está enfermo. Puede ir a 2 médicos, a un médico que dice, todo anda bien, no te preocupes, basta tomar una aspirina, un vaso de agua cada mañana y vas a ver si vas a estar bien. El otro que dice la verdad, mira, tú tienes inicio de cáncer, si tú quieres salvarte, tienes que hacer análisis y tienes que buscar ya la manera de resolver este problema. En 1 año más o menos te puede curar. A ver, ¿tú qué prefieres? El médico que dice, está bien, no te preocupes, y mueres tranquilamente. Hasta te dan aspirinas para dormir sin dolor. O el otro que te dice, ¿dónde está la enfermedad realmente? Hay que tomar bien la medida, hacer el tratamiento completo.
¿Ustedes qué prefieren? ¿El médico que consuela y te mata o el otro que te hace sufrir y te sana? ¿Qué prefieren ustedes? El que hace sufrir y sana. Bueno, aquí parece que está usando otro método. Que la gente no se preocupe. Los trapos sucios se lavan en casa y nosotros no formamos parte de la iglesia, no estamos en casa, no tenemos derecho nosotros a saber cuál es el problema, en qué situación estamos, qué pretendemos, cómo resolvemos estos problemas. Vemos que nuestros hermanos se salen de la iglesia y los dejamos y no sabemos qué hacer, nadie nos ayuda. Todos nos dicen, respétenlos, son hermanos nuestros, libertad religiosa, y nadie nos dice cómo afianzar nuestra fe, qué hacemos. No alarmar, no preocupar, no desanimar al pueblo católico mientras la gente se sigue saliendo. Según algunas estadísticas, para el año 2050 el 25% serán católicos, los demás van a abandonar la iglesia tranquilamente, sin mover un dedo, sin hacer algo. ¿Cómo? Tenemos que reorganizarnos, tenemos que revertir la situación, tenemos que ver dónde está el problema, dónde está la enfermedad que tiene en este momento la Iglesia Católica en América Latina. Hay muchos que nos están abandonando. ¿Dónde está el problema? Mientras hablamos de Aparecida, los católicos siguen desapareciendo. Se bautizan y desaparecen. Hacen la fiesta de 15 años, desaparecen. Primera comunión y desaparecen. Confirmación y desaparecen. Van a la fiesta patronal y desaparecen. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos desaparecidos. Y nadie sabe dónde están. Nadie se preocupa de buscarlos. No, respeto, amor, así nomás. Mucha superficialidad. Necesitamos tomar las cosas en serio dentro de la iglesia. Si pretendemos que haya honestidad, seriedad, transparencia en la sociedad, primero que tenemos que dar ejemplo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tiene que haber seriedad. Cuando se ve la situación, cómo están los católicos. También para muchos es una forma de exorcizar el peligro. Existe el peligro de que el catolicismo poco a poco desaparezca, entonces dice, mejor no hablar. Pero no es la forma correcta de resolver el problema. Y después, claro, la teología de la liberación, que ya tiene poca gente, entonces los teólogos, los expertos, meten en los documentos de la iglesia, meten sus ideas. Ese es el problema. Y se descuida la misión real de la iglesia. Número 2, objetivo. Ahora sí, cuando se habla del objetivo, por fin, los obispos de América Latina le atinan perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué Cristo fundó la iglesia? Para formar a discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el objetivo, formar discípulos de Cristo. Ahora bien, la iglesia como tal, la diócesis, la parroquia y todo, no tienen método para formar discípulos. En alguna parte están haciendo folletitos de 3-4 páginas y gente inexperta, gente así de buena fe, salen de casa en casa, según ellos, para dar el anuncio, el querigma, así nomás, personas sin preparación, sin vida cristiana, de buena fe. Y 2-3 charlas y anunciamos el querigma. No, para formar discípulos se necesita un camino, como se hizo al principio de la iglesia. Como al principio de la iglesia formaron comunidades cristianas con todo un camino, una enseñanza, una práctica de la vida cristiana. De todos modos, actualmente, aunque a nivel general no existen métodos,
a nivel de movimientos hay métodos prácticos para formar discípulos. Son los movimientos. Por ejemplo, Renovación tiene su método. También Escuela de la Cruz, Crucillismo, Neocatecumenato, Comunión y Liberación, Focolares, Apóstoles de la Palabra. Hay muchas organizaciones en la Iglesia que tienen un método para formar discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Mientras aquí también se habla de ser todos misioneros de Cristo. Son palabras muy vagas, ve que no hay experiencia. No. Una cosa es dar un poco de testimonio, hacer algo, otra cosa es misionero. Aquí se está diluyendo la palabra misión, la palabra misioneros. Ahora, página 22, si alguien tiene folleto, página 22. Aquí se explica en qué consiste el carisma de ser misioneros. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Allá se explica en qué consiste ser misioneros. Ser misionero es el primer don del Espíritu Santo, el más importante, ser misionero. Jesús envió a los apóstoles, misionero. La palabra apóstol o misionero es lo mismo. Apóstoles, misioneros, primer don. ¿En qué consiste este don? Trabajar fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, no en la comunidad cristiana, fuera, con los que no conocen a Cristo, sean de otra religión, sean sin religión, o también católicos bautizados pero no evangelizados. Gente que no conoce, no vive el mensaje de la salvación. Esto es ser misionero. No solamente decir unas cuantas palabras, no, trabajar de forma tal que la gente que escucha, como el caso de San Pablo, como hicieron San Pedro, como hicieron los apóstoles, los que escuchan se conviertan a Cristo, acepten a Cristo y se vuelvan discípulos. Cuando uno ya acepta a Cristo, cuando uno se decide a seguir a Cristo, entra a formar parte de la comunidad. Entonces están otros dones del Espíritu Santo importantes, dos: ser profeta, es decir, hablar en nombre de Dios a los creyentes, dirigir la comunidad cristiana, y también ser maestro, enseñar de una forma sistemática la palabra de Dios a los creyentes. Son los dones principales, así que ser misionero no es cualquier persona que puede ser misionero, no, ser misionero es algo serio. A veces se escucha por televisión, 20.000 jóvenes misioneros. Hombre, dice uno, 20.000 jóvenes, algo grande. Y al final se da cuenta de que se trata sencillamente, durante la Semana Santa, estos jóvenes de los colegios católicos, adolescentes, fueron a zonas indígenas a repartir ropa, jugar un poquito, repartir alimentos, y estos son misioneros. ¿Acaso Cristo mandó a los apóstoles a repartir ropa? ¿Acaso los mandó a repartir comida? No, a predicar el Evangelio. Si San Pablo tuvo tantos problemas, si los apóstoles tuvieron tantos problemas, no fue por repartir ropa, por anunciar el Evangelio, y por eso hubo mucha oposición y muchos murieron, los mataron, por predicar el Evangelio. ¿Por qué mataron a San Esteban? ¿Por repartir comida? No, lo mataron por predicar el Evangelio. Así que hay mucha confusión. Todos misioneros, unas cuantas palabras, otros se consideran misioneros porque van a repartir ropa. Se está diluyendo la palabra misión, la palabra misionero. Y por eso estamos como estamos. Hay confusión sobre las palabras, sobre el trabajo que hay que hacer. Así que yo sugiero que aparte, digamos, de esta manera diluida de ser misionero,
que haya dentro de la Iglesia Católica verdaderos misioneros. Que cada parroquia pueda tener 5, 10, 20, 50 verdaderos misioneros, con el don del Espíritu Santo, el don que da Dios y la preparación necesaria para salir, visitar, no una sola vez, todas las veces que sean necesarias, a ciertas personas para que puedan integrarse a la comunidad cristiana, puedan volverse en discípulos de Cristo. Algo que se puede preparar solamente con gente especializada. Así que en este momento en la Iglesia Católica hay pocos grupos realmente misioneros. Estos enseñan, por ejemplo, los apóstoles de la palabra están yendo en muchas partes para formar los misioneros parroquiales. Allá hay curso bíblico, allá se supone que ya hicieron un camino para conocer a Cristo, que ya son discípulos de Cristo. Ya son discípulos de Cristo, ya frecuentan la iglesia, ya se confiesan, comulgan, ya son personas, digamos, que entienden algo de la fe católica, viven ya, y esto se transforma en misionero. ¿Cómo? Con conocimiento de la Biblia. Hoy nadie puede ser misionero sin conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al salir se va a encontrar con gente de otro grupo religioso y pronto empieza a atacar. Si uno está preparado bíblicamente y está preparado en el aspecto apologético, que entiende los ataques contra la iglesia, las objeciones contra la iglesia y la respuesta, entonces puede tranquilamente ser misionero, con una vida cristiana, con un conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de lo que dicen los que están en contra de la fe católica, pueden dialogar. Y poco a poco, mucha gente que dejó la iglesia por no conocerla, por no haber saboreado la riqueza de la Iglesia Católica, al escuchar a un misionero preparado, empiezan a pensar y se integran a la Iglesia. Vamos adelante. Así que ahora hemos visto, número 1, análisis de la realidad eclesial. Número 2, objetivo, formar discípulos y misioneros. Número 3, estrategias. Los que tengan el libro, página 26, el libro extracto del documento de Aparecida, 26. Número 1, confiando totalmente en Dios, abrirse a la verdad y aceptar la realidad como es. Entonces, la actitud fundamental para formar, digamos, a verdaderos discípulos de Cristo, para formar a misioneros, es estar dispuestos a conocer nuestra realidad como iglesia. Dispuestos a conocer nuestra realidad como iglesia. Confiando en Dios. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los demás de otra religión? Cuando se dan cuenta que nosotros, católicos, estamos tan abandonados. Claro que se dan cuenta ya. Ellos ya saben cómo estamos nosotros. Somos nosotros que no tenemos el valor, la capacidad, las ganas de conocer nuestra realidad. Confiar en la verdad. La realidad, la verdad. ¿Qué dijo Jesús? La verdad los hará libres. Conocer nuestra realidad. Conocer la verdad acerca de la salvación y acerca de nuestra situación. Esto es el medio fundamental para poder trabajar, para poder formar después discípulos y misioneros. Número 2, página 29, fortalecer la fe del católico mediante la apologética y la Biblia. Fortalecer la fe católica mediante la apologética y la Biblia. Hoy, sin apologética, ¿qué quiere decir apologética? Defensa de la fe. Un catolicismo totalmente atacado, de casa en cada familia hay alguno que ya es de otra religión que ataca al católico. Sin conocer la Biblia, sin conocer la apologética, no podemos formar al verdadero discípulo católico auténtico. Página 32. Unir teoría y práctica en la vida del católico. Teoría y práctica. Ahora, ¿qué se hace? Padre, los niños ya saben la doctrina, pueden hacer la primera comunión, saben.
¿Acaso el demonio no sabe? ¿Acaso el demonio comulga? No basta saber, lo que se exige es cumplir, vivir. Uno de los grandes errores que estamos manejando. Saben y fueron a las prácticas, pueden casarse por la iglesia. ¿Solamente con las prácticas? ¿Solamente sabiendo? Saben, hicieron el curso, se confirman. Así nomás, por saber. Aquí está el grande problema. Es un defecto generalizado en la Iglesia Católica. Saber. Nada más. Cumplir no se habla. La catequista no sabe si sus alumnos cumplen. ¿Qué problema tiene en el hogar, en la vida cristiana? Nada más. Enseña y se va. Basta que estuvieron presentes. Basta con esto. Se hace un examen, basta. Y la vida no interesa. Nosotros, si queremos de veras formar discípulos y misioneros de Cristo, necesitamos cambiar el sistema, cambiar la mentalidad. Hay que unir teoría y práctico, saber y cumplir, saber y vivir. Otra estrategia, atender personalmente, capítulo 4, página 34, atender personalmente a cada católico. Cada católico tiene que ser atendido uno por uno. ¿Me dieron? Así es. A ver, Jesús, ¿qué dijo? Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. No puede haber católicos sin que nadie los cuide. Hable con ellos, los conozca personalmente. No que cuando quiere va a la iglesia, se confiesa cuando quiere, va a misa cuando quiere. No, cuando quiere. No. Hay que atender a los católicos uno por uno. Esta es la enseñanza. Así se hizo al principio. Si no hacemos así, estamos perdidos, como de hecho está pasando en la iglesia. Ovejas sin pastor, cada quien hace lo que puede. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo será posible esto? Un sacerdote, 30.000, 20.000 habitantes, una locura. Ahora, pregunta a ustedes, Jesús habló de buscar la oveja perdida. Ahora bien, este pastor, ¿cuántas ovejas tenía que fue a buscar a la oveja perdida? ¿Qué dice la Biblia? Un pastor tenía ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Nadie puede atender más de 100 personas. Algo imposible. A ver, ¿por qué avanzan los demás grupos proselitistas? A ver, un pastor de un grupo no católico, a ver cuánta gente atiende. Un pastor, por lo que ustedes han visto, conocen aquí, sus parientes están en grupos no católicos. Un pastor normalmente tiene 40 personas, 50, 30, 60 personas, por eso conoce a todos. Claro que los conoce a todos. Y si los conoce a todos de un día, uno de ellos no va al culto, va el pastor a la casa. Claro, inmediatamente. El día siguiente. Porque conoce a todos. Son 40, son 50. Las congregaciones de los testigos de Jehová son 100 personas. Y para 100 personas, 22 encargados. Para atender a 100. Uno se encarga de la revista, otro se encarga del entrenamiento, otro se encarga de aconsejar 22 personas. Para 100. Ahora sí que están bien controlados. Ahora sí que se mueven. Ahora sí que si hay una duda, alguien explique inmediatamente. Tiene entrenamiento. Un párroco católico, 20.000, olvídate. Se salen de la iglesia 5.000, ni se da cuenta, evidentemente. Así no se puede. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Estructurar un nuevo modelo eclesial. Reestructurar toda la parroquia. ¿Entendido? Aparte del párroco, diáconos permanentes, que hay
laicos preparados que se encargan de un barrio, de una actividad y todo, y cada quien sepa cuál es su responsabilidad. Para hacer esto necesita meter dentro también el problema económico. Ahí está el problema. A veces dicen, padre, es que los laicos no se comprometen. ¿Cómo? ¿Así nomás? ¿Por amor a Dios? ¿Así nomás? No, ni el perro mueve la cola, así nomás. Cuando ve algún huesito, entonces sí que brinca. ¿Verdad? Así nomás. Trabajen así nomás. ¿No? A ver, si nosotros dijéramos a las religiosas, por ejemplo, ustedes hagan apostolado sin sueldo, y para vivir enseñen en los colegios, hagan otra cosa. ¿Acaso las religiosas harían esto? No. ¿Están los colegios, punto. De allá viven y punto. Apostolado, no. Tenemos nuestro trabajo. En caso una hora, alguna cosa, pero no puede uno vivir trabajando en una cosa y al mismo tiempo, el tiempo que te queda libre, si es posible, dedícalo a mí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y con esto va a avanzar la evangelización? No, tiene que reestructurar todo. Como el sacerdote vive de esto, también los demás tienen que vivir de esto. Entonces, esto implica una reestructuración también del aspecto económico. Esto implica muchos cambios dentro de la iglesia. Solamente si hacemos esto podemos pensar en algo realmente serio dentro de la iglesia. Página 41, los que tengan este folleto, página 41. Vamos adelante. Aquí vemos un plan mínimo. Digamos, si tenemos que empezar una parroquia a actuar ya, a trabajar ya, podemos preparar un plan mínimo, algo, alguna línea sencilla para poder actuar. Página 43. Biblia para todos, Biblia para todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Entonces, una acción práctica ya. ¿Queremos realmente formar discípulos y misioneros de Cristo? ¿Queremos empezar con algo práctico? Biblia para todos, Biblia para todo. ¿Qué quiere decir? Rosario bíblico, Via Crucis con la Biblia, posadas bíblicas, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. La catequesis, primera comunión, confirmación, casarse, todo con la Biblia. Que la Biblia se vuelva en el libro de cada católico. Y durante la misa, todos con la Biblia en la mano. Si empezamos con la Biblia, todos con la Biblia, nada sin la Biblia, Biblia para todos, Biblia para todo, entonces empieza un nuevo catolicismo. De aquí a 15, 20 años tenemos a católicos firmes, seguros en la fe. Apologética para todos, Biblia para todos, apologética, defensa de la fe para todos. Entonces todo el sistema que tenemos nosotros, tenemos que meter la defensa de la fe. Es decir, el conocimiento de la propia fe teniendo en cuenta la situación actual de una fe combatida, de una fe atacada, de una fe en duda. Entonces, conocer la propia fe, pero sabiendo qué dicen los demás contra nosotros. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros para formar a verdaderos católicos? Página 48, pequeñas comunidades cristianas. Hoy en día, el católico no puede vivir a solas, así nomás, haciendo lo que pueda. No. El católico que vive por su cuenta está en peligro. Cuando no hay ningún problema, va a la iglesia de vez en cuando, no sabe nada de Biblia, no reza, no hay problema. Pero cuando empieza una enfermedad, cuando empieza un problema de familia, un divorcio, una cosa, empieza el nerviosismo. Y empieza entonces la rabia, el odio de adentro contra la iglesia. Yo necesitaba ayuda, nadie me ayudó. Mi hijo drogadicto, yo fui a la parroquia, nadie ayudó a mi hijo y ya se murió. Solamente una vez muerto hubo la misa, pero antes nada. Entonces, viviendo a solas, nadie se interesa por ti. Cuando tienes problemas, a ver qué haces.
Mientras estás en una comunidad, en un grupo, claro que los demás se mueven. Claro que los demás ven que tú ya no vas a la iglesia, van a tu casa. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, que me metí en un grupo. ¿Y por qué te metiste en este grupo? Empieza la ayuda. Empieza ya la sanación del problema, la solución del problema. ¿Entendieron? O sea, aquí está el problema, la fuerza del grupo. Tienes un problema, una duda, una cosa, alguien te ayuda. Fíjese que mi esposo ya no va a la iglesia. Fíjese que mi esposo, rápido, en la misma comunidad hay alguien que conoce a tu esposo. Le habla inmediatamente. ¿Qué pasó? Yo no te he visto en la iglesia. ¿Algún problema? No, que tengo problemas económicos. Vamos a ver qué podemos hacer. Fíjese que mi hijo ya no va a la iglesia, mi hijo ya se metió en una pandilla, que mi hijo... Rápido, alguien de la comunidad habla con su hijo, fíjese que aquel joven ya se metió en problemas, ayúdalo, búscalo, y lo buscan. Pero si tú vives a solas, ¿qué cosa? Nadie se preocupa. Y entonces llegan los demás, llegan los de otra religión. Hermano, si tú vienes con nosotros, vas a dejar el vicio, ya vas a encontrar y uno empieza a ir con ellos, y lo llevan aquí, lo llevan allá, lo distraen y rápido deja el vicio, deja el problema y se integran a una vida más cristiana. Entonces, hoy vivir en una comunidad es fundamental. Página 52, de parte de la Iglesia, hoy en día necesitamos más estudio, quiere decir, los seminarios, las universidades católicas, los obispos del continente, los obispos de México necesitan contratar, pagar estudiosos que investiguen la situación de la Iglesia, hagan encuestas, hagan estudios para saber cómo resolver estos problemas, cómo hace cualquier empresa, cualquier partido político. Hoy, sin investigación, sin estudio, no se sabe por dónde se va. Solamente la Iglesia Católica no hace estudios. Solamente otras organizaciones. Si tú quieres saber algo de la Iglesia Católica, la UNAM te puede dar alguna investigación. Hay alguna institución en México que investiga. Pero la Iglesia no tiene estudiosos que investigan la situación. Los seminarios, pura teoría. Las congregaciones, pura teoría. Pero números. A ver, los jóvenes aquí en México, ¿qué creen? ¿Cuántos son los que creen en la Santa Muerte? Los mexicanos, en una zona, una parroquia. Número preciso. ¿Cuántos creen la reencarnación? ¿Cuántos tienen idea de budismo, de brujería? Números queremos saber. ¿Y por qué esta cosa? ¿Qué podemos hacer? Un encuentro, una película. No sabemos, investigar. Todos investigan. Cualquier país investiga. Todos tienen investigadores. Y nosotros católicos, ninguna investigación. No hay estudio, no hay nada. A la buena de Dios, y perdemos gente. Y los católicos siguen desapareciendo. Página 54. Más obreros del Evangelio. No basta que en una parroquia solamente un sacerdote esté encargado. No puede hacer todo esto. No puede conocer. No puede darse abasto. No puede atender a tanta gente. Necesitamos otra gente preparada, con cargos específicos y también con una remuneración económica. Solamente así 20, 30 mil personas pueden ser atendidas, 20, 30 mil personas pueden tener con quién hablar, pueden tener instrucción, atención personalizada. Más obreros del Evangelio. Página 56, diaconado permanente. Ahora bien, como ayudantes principales del sacerdote, diáconos permanentes, casados, preparados,
que se dediquen a esto, a tiempo completo o a tiempo limitado, según la posibilidad. Entonces, cada capilla un diácono, por lo menos para empezar, cada sacerdote 10 diáconos. De manera que por lo menos cada 1000 habitantes, no como los protestantes, los demás que tienen cada 50 personas un encargado. Bueno, no será para 50, por lo menos para 1000, para menos 800, 500 personas, un encargado que los visite, que les abra, que los atienda cuando hay un problema. Entonces, empezar con esto y poco a poco ellos buscan a otros. Lo importante es ningún católico que se considera católico y quiere bautizar a sus hijos, y quiere casarse por la iglesia, y se considera católico, cuando muere quiere una atención, quiere una misa, sea desatendido. Todos tienen que ser atendidos, uno por uno. Página 59, marco jurídico para los ministerios laicales. Bueno, pero ¿cómo uno se va a meter de laico comprometido si no se defiende sus derechos? Por ejemplo, el sistema actual desprotege totalmente a los laicos. Cambia el párroco, puede cambiar a todos, los que más trabajaban los saca, no ganan nada. Un pobre catequista viene de la ranchería, del pueblito, al curso tiene que pagar el mismo, regresa allá, tiene que trabajar por aquí, por allá, preparar a los que se van a casar, los que van a bautizar, a la mera hora ni un centavo. Las horas, el tiempo. Ir a prepararse, él tiene que pagar todo. Necesitamos reestructurar todo esto, de manera que cada catequista, cada evangelizador, cada quien que tenga un cierto compromiso con la iglesia, tenga un nombramiento durante el tiempo que le corresponde, con la preparación necesaria y también con algo económico correspondiente. Si en la sociedad pretendemos, que el maestro sea pagado, el médico sea pagado, todos sean pagados, ¿y por qué en la iglesia solamente uno recibe todo y los demás nada? Aquí no hay cuentas claras, no hay transparencias, necesitamos cambios radicales dentro de la iglesia. Atención pastoral, página 61, y economía. Tenemos entonces que ver bien el aspecto económico. Si nosotros estudiamos bien el aspecto económico, la iglesia puede cambiar. Separar la economía de los sacramentos, hacer una lista de los católicos comprometidos y cada uno dar una aportación económica mensual o cada 15 días, lo que sea. De manera que se puede mirar el problema con más serenidad, con más frialdad. No dedicar tanto tiempo a las misas de muertos de 3 días de no sé yo, de haber nacido o 15 años y cosas, mucho trabajo, pero en cosas intrascendentes. Una vez que se separa la economía de los sacramentos, entonces cada católico da su cuota libre. Un maestro da una cuota, una que pide limosna en la calle dice yo que voy a dar 15 pesos, 20 pesos mensuales. El otro que es diputado es su cuota según lo que gana evidentemente. Otro es que es un comerciante, bueno, dará 5.000 pesos mensuales, si gana bastante, si es un grande comerciante. Si es uno que tiene una tiendita da 300 pesos, 200, 100 pesos. De manera que el comité ve cuánto hay de dinero en la parroquia y con esto se distribuye, tanto al párroco, tanto al secretario, tanto al sacristán, tanto a los diáconos, y así. Falta dinero, se pide a la gente, pero entonces sí se organiza. Y después buscar resultados, aquí está el problema, resultados. Este catequista, veo que no sabe dar la clase, la gente se aburre, se va, se cambia, se mete otro. Si hay que ir a prepararse, no se prepara, se cambia. Resultados. A ver, cuando empezamos con este sistema, ¿cuántos eran los católicos comprometidos? 20.000 católicos. De estos, ¿cuántos eran comprometidos? 500. Con 500, dando una cierta cuota y todo, podemos lograr, ¿no? 60, 70.000 pesos mensuales. Pero ¿qué tal si empiezan a trabajar los diáconos, empiezan a trabajar otros? En un año ya son 600, 700 los católicos comprometidos y siguiendo trabajando, en 10 años ya son 10.000, 8.000, son 20.000, al principio eran 500 que cumplían, ahora ya son 7.000, 8.000, aumenta el número de los católicos comprometidos. Normalmente los católicos medianamente comprometidos son el 5%,
Es un problema serio, muy pocos, pero poco a poco aumenta. ¿Cómo hacen los de la competencia? Al principio son 20, trabajando duro, de casa en casa, uno por uno y todo. El otro año son 30, el otro año son 40. Y nosotros éramos 20.000, pasa un año y ya son 18.000. Para abajo, para abajo. Falta de organización. Necesitamos una verdadera organización dentro de la iglesia. Bien, después aquí en el folleto se habla de, página 67, problemas especiales dentro de la iglesia. Estamos viendo el método ver, juzgar, actuar, dogma y disciplina, Eucaristía. Hay muchos temas, claro, que no se puede presentar en poco tiempo. Así que, si nosotros queremos una iglesia nueva, una iglesia realmente evangelizadora y evangelizada, si queremos realmente un cambio dentro de la iglesia, si queremos revertir la situación, basta de una iglesia empicada, queremos una iglesia que vaya adelante, en desarrollo, que vaya hacia arriba, necesitamos analizar la situación de la iglesia. Necesitamos reorganizar, reestructurar toda la organización. Solamente así podemos responder hoy en día a lo que es nuestra misión de formar discípulos y misioneros de Cristo. Muchas gracias por su atención. Apóstoles de la Palabra presentó Los cambios en la Iglesia, por el Padre Flaviano Amatuli Valente. En esta ocasión con el tema Documento de Aparecida, Proyecto Operativo.